Muy bien, entonces lo que les decía, tenemos múltiples equipos, tenemos múltiples tipos de equipos que dependiendo de mi negocio, dependiendo de mi planta, se van volviendo importantes. Y esos los tenemos que seleccionar y esos son los que tenemos que empezar a revisar lo antes posible, antes de que empiece todo nuestro proceso de producción a full carga. Si tenemos esos equipos seleccionados, tendremos que empezar a diseñar o a revisar las listas con las cuales vamos a hacer esa inspección o vamos a hacer esa revisión. Nuevamente, el manual de PDVSA nos muestra algunos ejemplos con los cuales nosotros podríamos empezar a ajustar a nuestras necesidades para visualizar qué tenemos que hacer en ellos y que desde mi posición considero que pueden ser mejorados. Ejemplo como el que resalto en la imagen, el ítem 2.22, se realizó la prueba a los equipos rotativos. Yo lo llevaría a un detalle mayor en el cual diría encender el equipo. El giro debe estar en el sentido de las manecillas del reloj. La velocidad de giro debe ser de 2400 RPM, etcétera, etcétera. De igual forma, podría tomar cualquiera de esos elementos y empezarlos a ampliar y empezarlos a mejorar de tal forma de que mi personal haga la labor con más detalle, haga la labor y yo quede tranquilo y mi negocio esté tranquilo para este proceso de arranque, de tal forma que se pueda garantizar que cada actividad es desarrollada con la rigurosidad que se requiere el día de hoy y no solo bajo unas recomendaciones genéricas. Y ahí nuevamente revierte importancia el equipo de trabajo que se va a formar para esta actividad, puesto que las listas de chequeo deben ser ajustadas o construidas por ese equipo de expertos que rápidamente le apunten a las necesidades de mi planta y no realizar ni más ni menos actividades. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de documentación, si nosotros tenemos este tipo de documentos, podremos seguir adelante dentro de nuestro proceso de revisión de prearranque. Todos estos documentos deberán de archivarse como aparecía en el flujograma, deberán de tenerse en un dossier que a mí me vaya a permitir después mirar si mi labor de revisión fue efectiva y adicionalmente me servirá para las actividades dentro de los primeros días del arranque de mi negocio. Es decir, no solo para justificar lo que estoy haciendo, sino porque en los días siguientes, en las semanas siguientes, todos nosotros los de mantenimiento lo sabemos, se me van a presentar dificultades, entonces yo tengo que tener documentado para volver a ajustarme rápidamente en mi proceso de mejora continua. Estos dossiers deben contener toda la actividad que nosotros hicimos dentro de nuestro proceso de revisión. En ellos puede estar contenido igualmente como aparece en pantalla y como he expuesto hasta este momento. Primero, la actualización de mi contexto operacional actual. La decisión de la realización del prearranque, es decir, esa orden de trabajo, el nombramiento del líder, la conformación del equipo de expertos que van a ir a hacer esta labor, la revisión de las áreas y de los elementos críticos y de ahí pues acompañarlo con los PDIs de la planta, es decir, esos diagramas de proceso, la solicitud, como decía, las listas de verificación, la evaluación de las condiciones de arranque, los procedimientos de arranque, los procedimientos de pruebas operacionales, el certificado técnico y de salud y seguridad y medio ambiente que me diga que estoy listo para operar y una lista de chequeo actualizada para entregarle a los operadores y al personal que va a seguir atendiendo el mantenimiento de las instalaciones. Y digamos que en todo esto
me queda un tema que considero importante para tratar el día de hoy y que tiene que ver con los costos de esta actividad. Y veamos, dentro de esta actividad esta actividad de revisión de prearranque, yo estoy seguro que no la teníamos contemplada en los presupuestos para este año. Y necesitamos efectivamente empezar a ajustar nuestro presupuesto 2020 y debemos de tener en cuenta que algunas actividades van a tenerse que trasladar para el año siguiente si los dineros que adicionalmente tenemos bajo estas circunstancias son mucho más apretados. Entonces hay que tener en cuenta los costos de esta actividad. Y digamos que en términos generales nosotros tenemos unos costos normales, materiales, personal requerido, y de esto pues podemos ir echando mano a unos paquetes de actividades que se dejaron de realizar durante este periodo de inactividad. Adicionalmente podemos mirar dentro de esos paquetes los que están a punto de cumplirse y ahí tendríamos una cantidad de dinero para realizar estas revisiones de prearranque. También tenemos que tener presente que se van a presentar unas modificaciones o unos cambios inesperados. Y para eso necesitamos definir también unos recursos económicos. Y esos recursos económicos, pues igualmente, si hicimos bien nuestra tarea con nuestra matriz de mantenimiento, sabemos que hay unos correctivos que los tenemos presente, que no sabemos cuándo van a ocurrir, pero sabemos cuánto nos van a costar y los teníamos presupuestados para este año. Eso sí hicimos la tarea bien hecha en el año 2019. Pero si no, y si lo hacemos como lo hacíamos cuando yo empecé a trabajar el tema de mantenimiento, metíamos en un costal y decíamos imprevistos, un tanto por ciento de mi presupuesto y saco eso, y si estoy de buenas, gerencia me lo aprobó y ahí están, y puedo echar mano de ellos y empezar a ejecutar esos imprevistos que tenían un costal o en una bolsa. Por último, están los costos asociados a las fallas que se van a presentar en los equipos. Y en este proceso, pues digamos que podríamos asociar lo que nos va a pasar en el momento en que arranquemos nuevamente nuestra planta a ese periodo de mortalidad infantil que se ha discutido en tantos ambientes de mantenimiento. Y hoy particularmente, si tuvimos que detenernos abruptamente y tuvimos que abandonar nuestras plantas, hay una situación en la cual vamos a arrancar unos elementos que no alcanzamos a revisar y entran a ese proceso de mortalidad, abro comillas, mortalidad infantil, que ya no es por problemas de diseño, que ya no son por problemas de materiales, sino que son debido a que salimos corriendo de las plantas o tuvimos que cerrar rápidamente nuestras plantas. Y por eso igualmente tenemos que tenerlos presentes. Adicionalmente vamos a hacer este proceso de revisión y ajuste del arranque. Y en ese momento también, bajo las condiciones que les decía de nuestro personal, abro comillas, oxidado, pues tenemos también la posibilidad de inducir una serie de fallas por parte de nuestros mantenedores, por parte de nuestros operarios. Entonces también hay que tener presente que hay unos costos asociados a eso. Pero en todo caso, nosotros tenemos que ser muy conscientes que en este momento corresponde ajustar el cinturón. La situación económica de nuestras empresas, la situación económica del país no está para botar la plata en un mantenimiento que no necesitamos hacer. Por consiguiente, tenemos que tener una conciencia de que no nos vamos a aprovechar de una coyuntura para inflar un presupuesto, que de pronto no lo hicimos bien en noviembre, en octubre del año pasado y nos vamos a aprovechar y ajustar. El manejar un gran presupuesto no me hace más importante. Nosotros tenemos que meternos hoy en las condiciones de mi negocio. Pero adicionalmente no podemos reducir nuestros presupuestos de mantenimiento a niveles de cero, puesto que seríamos altamente irresponsables y tendríamos una situación muy riesgosa en nuestra planta. Entonces, hay que hacer lo que corresponde, hay que hacer lo justo para que
a todos nos vaya bien para que le vaya bien a nuestro negocio y a la sociedad entera. Quisiera igualmente dejar algunas recomendaciones generales en este momento. Y es que existen unos factores clave en ese arranque que tenemos que dar de forma exitosa y que ya había mencionado, es decir, el tema de organización, experiencia de la gente, planeación, entrenamiento y comunicación son sumamente importantes, pero no podemos seguir esperando igualmente a que nos digan cuándo podemos entrar a trabajar. En Colombia, y acabo de leerlo hace muy poco, ya el presidente de la nación dio las instrucciones de una reactivación económica de forma gradual. El país reabrirá las puertas a tres sectores económicos que se van a empezar entonces a reactivar. El agro, que no ha parado mucho, digamos que en su totalidad. El sector obrero y algún sector de manufactura. El agro en temas de producción y abastecimiento. El obrero, pues las empresas de construcción podrán reabrir las obras, pero entonces empezarán, digamos, a haber algún tipo de restricción. El textil, la distribución de materiales o mercancías, las ventas, algunas de ellas donde no haya aglomeración de gente, las farmacias que no han detenido su labor, los almacenes de cadena bajo unas condiciones que ya fueron marcadas, los restaurantes bajo servicio a domicilio, las entidades bancarias también con restricción de personal, el transporte urbano, que todavía no hay una apertura completa, pero que pronto se espera que se dé, el transporte masivo con unas características, todas las flotas de taxis también están trabajando, algunas empresas de abastecimiento al por menor, y digamos que todo lo que tiene que ver con mucha gente de encuentros masivos de personal están prohibidos todavía, pero llegará el momento en que esto se podrá abrir y tenemos que empezar a prepararnos ante eso. Entonces, ¿sí? Hoy hay que nombrar el líder de el prearranque, de la revisión de prearranque. Hay que ir conformando ese equipo de prearranque mínimamente para que entre con 8 días de anticipación a las labores de campo, que se elabore ese programa detallado de prearranque y de arranque, incluyendo las rutas críticas, que no se asignen unas tareas adicionales al equipo de arranque. ¿Ves? Ya que podés ir a la planta, entonces hace esto. No, ¿sí? Que se ciñan a las fronteras que definimos para nuestros equipos críticos y para nuestra inspección, que se recopile toda la información y que se pueda analizar esa información. Como lo dije al principio, ¿sí? Toda la planta debe ser inspeccionada a fondo, debe ser aseada a fondo, debe ser secada, purgada y probada para que no sucedan situaciones desagradables. Que se efectúen reuniones cortas, que se realicen reuniones cortas, diarias, para revisar cómo vamos. Que todas las personas empiecen a saber qué les corresponde hacer, cómo, con qué, es decir, que se tenga claro los planes, que se diseñe o se adecúen las listas de chequeo, que se verifiquen las destrezas del personal antes de iniciar su labor, es decir, que se vayan realizando desde ya una serie de actividades para que cuando se nos permita iniciar nuestro trabajo de campo estemos preparados. Cuando se den los primeros días o semanas de operación, van a ser unos periodos muy críticos y desafiantes para el personal de mantenimiento. Por eso la importancia de esta actividad de prearranque. El equipo, ¿sí?, de prearranque va a seguir trabajando durante un tiempo, realizando actividades de este tipo y estando atento. Cada uno de los participantes en el equipo va a ir saliendo en la medida de que la producción se estabilice. Los directivos de alto nivel y los expertos saldrán rápidamente del proceso de prearranque.
pero cuando se asegure de que ya nos metimos en producción plena, de que se esté normalizando nuestra producción. El objetivo de este periodo inicial es facilitar ese arranque, facilitar esa operación, reducir al máximo los cuellos de botella, por ende reducir los costos de este nuevo arranque. Y se debe prestar, ¿sí?, especial atención a unas condiciones mecánicas que se pudieron haber dado mientras los equipos estaban detenidos. Factores como el mugre, como el no haber limpiado o al no haber hecho el vaciado de las purgas, todo esto me puede traer problemas rápidamente, tenemos que atenderlo. No descuidemos, como dice igualmente en la imagen, los aspectos de la seguridad industrial, la salud ocupacional y la protección medioambiental por el deseo de producir. Ya lo decía yo con este tema del Golfo de México, por el afán de producir, ¿sí?, hicimos un daño medioambiental y murieron 11 personas. Recordemos que las consecuencias de hacer mal esta actividad pueden ser catastróficas. No aceleremos un proceso de arranque y empecemos a trabajarlo. En muchos casos, pues, y ya lo decía, no tenemos el personal propio. Busquemos a ese personal que nos puede acompañar, y particularmente en el tema de seguridad, muchas compañías no disponen de un personal de ciertas características para que apruebe el arranque. Es ahí donde igualmente los invito, pues apóyense en alguien, apóyense en instituciones, en compañías que sean fuertes en este tipo. Igualmente, como lo decía en la primera charla, las labores de limpieza, de inspección, de lubricación y de ajuste son sumamente importantes ahora. Tenemos, digamos, la fortuna de que hoy nos acompaña un experto en el tema de lubricación, el ingeniero Gerardo Trujillo, y él sabe que en estos procesos, para arrancar, tenemos que ser muy cuidadosos en temas de lubricación, y esperaría que nos acompañara en breves momentos con sus experiencias y con su opinión, porque hoy necesitamos efectivamente que esos profesionales que saben hacer bien las labores, igualmente se nos vinculen y nos enseñen cómo hacer. Era lo que quería compartir con todos ustedes en este momento, en este rato, ¿sí?, de esta charla. Quisiera que ustedes nos fueran compartiendo su experiencia o su opinión al respecto de estas revisiones de prearranque. Así es que abro el micrófono para que ustedes nos retroalimenten y nos digan acerca de este proceso, cómo lo ven, qué más podemos seguir haciendo. Entonces... Buenas tardes, Juan Carlos. Te habla Víctor Calderón. Sí, adelante, Víctor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo te va? Interesantísima la charla, Juan Carlos. Se olvidó un detalle muy importante, que es la desinfección completa, absoluta, no solamente de maquinaria, sino el piso donde están instaladas todas y cada una de las unidades, para tener una completa asepsia, ya que el tema de seguridad y salubridad es tan importante como el mismo mantenimiento de las unidades. Otra cosa que tú dijiste es que en muchas ocasiones se arranca una planta sin la revisión completa de todo lo que son los lubricantes, los niveles de aceite. En algunos casos hay aceites muy pasados, muy quemados, y en el afán de arrancar todo esto no se tiene en cuenta que hay que cambiarlos. Si una planta se tomó por lo menos 10 o 15 o 20 días, en realidad habría necesidad de hacerle un cambio de aceites a las unidades más críticas. Esa es mi aporte. ¿Tú qué opinas? No, me parece excelente, Víctor, te agradezco mucho. Sí, Gerardo, si nos puedes ampliar un poquito más este tema de la lubricación y lo que dice Víctor. Saben que no es mi fuerte, y por eso me apoyo en ustedes. Gerardo. Acá estoy, Juan Carlos, muchas gracias por la excelente charla. Víctor, comento un poco del tema de la lubricación. Bueno, 15, 20 días no afectan la vida de un lubricante en sí, desde su degradación, pero sí en el tema de contaminación. Mi recomendación es inspeccionar.
identificar si la máquina estuvo comprometida al ingreso de agua, al ingreso de partículas, al ingreso de otro tipo de productos de limpieza. Y en todo caso, si la inspección nos da una situación normal, puede ser que el lubricante esté en buenas condiciones. Si la máquina es crítica, preferiría hacer un análisis del lubricante para poder entonces, con la consecuencia, tomar una decisión de si cambiar o no cambiar. Muchas gracias, Gerardo. Tenemos por aquí a unos expertos en seguridad. Tenemos a Nicolás y a Sandra. Si de pronto nos quieren aportar igualmente a este equipo, pues bienvenido sea. Muy buenas tardes para todos. Sí, mi nombre es Nicolás Ramírez. Estamos trabajando ahora fuertemente en el tema de seguridad y obviamente con el tema de la cuarentena. O sea, la charla es muy acertada, efectivamente, porque pues no solo se debe tener en cuenta, digamos, los factores técnicos del equipo, sino que también en ese proceso de prearranque hay que hacer un análisis de riesgos. Como en su momento lo hemos hablado, hay unos riesgos propios de, digamos, que nos puedan generar consecuencias catastróficas, sobre todo con equipo a presión, calderas. No sabemos en qué condiciones dejaron la caldera, si la dejaron con agua, si la dejaron sin agua, si la dejaron con químicos, si la dejaron sin químicos. Entonces, obviamente, ahí es donde hay que tener, hay que ser mucho más cuidadosos. Con los compresores también. Hay empresas que tienen unos muy buenos sistemas de purga. Entonces, pero si hay otras empresas que no tienen un tan buen sistema de purga y esos condensados obviamente se van a ir a los componentes neumáticos y cuando se inicie el proceso va a ser muy traumático. Y entonces, y esto nos y no solo eso, sino por ejemplo en otros equipos críticos como los hornos con el tema de los quemadores, o donde hay químicos, que esos de pronto dejaron almacenados químicos en ciertas bombas y nos pudieron generar, digamos, algún trastorno en estas y posteriormente cuando se inician puedan generar un riesgo. Entonces, por eso la importancia en este equipo de prearranque también esté el componente humano de SST para que se haga un buen análisis con cualquiera de las metodologías, un WAROP, un HACCP o un WARIC, perdón, o cualquier otra metodología que se pueda hacer, digamos, ese análisis de riesgos y se pueda, digamos, minimizar las consecuencias y sobre todo, como les mencionaba, donde puedan haber riesgos que puedan ser catastróficos, incluyendo el tema de manejo de químicos. Pero de verdad que muy acertado el proceso. Muchas gracias, Nicolás. Juan Carlos. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas. ¿Qué más, Juan Carlos? Le habla John Narváez de acá de Barranca Bermeja. ¿Cómo han estado? Bien, ¿y vos, John? Bien, bien, sí, señor. Juan, yo quiero poner dos situaciones. Una es para complementar a lo que estás diciendo y otra es una pregunta. Lo primero, creo que es importante considerar como tres escenarios porque unos equipos efectivamente venían operando y pues se tuvieron que hacer su paro seguro o como las condiciones que cada empresa decidió parar. Otros equipos venían de mantenimiento y se pararon los mantenimientos. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos ese escenario donde tuvimos que hacer paradas a intervenciones de paradas de planta y los equipos quedaron en estos momentos abiertos, llamémoslo, digamos eso. Y hay otros equipos que por algunas circunstancias tuvieron algunas intervenciones. Entonces, yo complementaría a todo lo que usted nos puso, pues que obviamente todo está perfecto, es considerar esos tres escenarios. Eso es mi primer aporte. El segundo aporte, Juan, es la siguiente problemática que en las fases de apagadas o las fases de arrancadas de las unidades, el proceso de mantenimiento se pierde el control
en el sentido porque en muchas ocasiones son como órdenes de mantenimiento genéricas o permisos de trabajo genéricos, porque más que la gente quedas como a un suministro a ver qué requerimiento tiene la planta, o sea, si se perdió la señal de un instrumento, si un motor eléctrico no logramos ponerlo en servicio, si, o sea, hay que abrir una válvula y hay que armar un andamio. Entonces, yo creo que es una de las prácticas que nos ha costado en esas dos fases asegurar todo el flujo normal, orden de mantenimiento, que vayan bien los costos y todo eso. Entonces, yo quisiera preguntarte si tú lo ves que sea algo típico o se convierte en algo atípico para el caso de nosotros. Pues John, ¿qué te podría decir con la información que nos dan? Pues en primera instancia pensaría que es un tema muy típico, ¿cierto? En las condiciones de trabajo, pues siempre sostendré que las empresas son distintas, absolutamente todas, y las condiciones se pueden ir dando de manera distinta. Lo que planteas efectivamente, pues tendríamos que pensar en algunos casos cuando la situación o la orden de trabajo se haya convertido o sea de un elemento crítico, pues acabar de cerrar las órdenes, puesto que se venía trabajando, las que no impliquen situaciones muy críticas, pues, y después de un análisis, tomar la decisión y cerrarlas durante un periodo de tiempo si el tema productivo nos lo permite, pero entonces habrá que nuevamente evaluarlo desde ese nivel de riesgo, de ese nivel de criticidad de los equipos que tenemos. Por aquí tengo a César levantando la mano. César, adelante. Juan Carlos, una preguntita a Juan Carlos. Sí, Víctor. Víctor Calderón, Juan Carlos. Mira, es que yo pensaba, no sé si será prudente, conveniente involucrar tanto a la gente de producción como a los financieros en este tema que es muy importante. Gustaste algo relacionado con los costos para que nosotros tengamos una responsabilidad en el manejo de estas situaciones. Debemos de contar con la gente de producción, principalmente que son muy acuciosos, y la gente de presupuesto también, los financieros, para poderles hacer entender de la necesidad de crear este grupo que tú has citado de trabajo, ya que en algunas partes posiblemente solamente lo puede ser un ingeniero y sus técnicos, nada más, ¿ok? Gracias, Víctor. Y digamos que redondeando la pregunta y la posición que das, pues todo depende del tamaño de la compañía, las capacidades que tenga como para trabajar, pues entonces sí, ir involucrando más o menos personas a ese equipo del prearranque. César, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Pues mi nombre es César Monterrosa. Les mando pues, un saludo a todos los profesionales de mantenimiento pues, que están hoy aquí en esta reunión. Quisiera hacer un aporte, digamos que ha sido una de las líneas que trabajamos pues, en la empresa, pues en la parte de mantenimiento, ya que pues, los que no me conocen, digamos, tenemos frentes abiertos en distintas plantas a nivel nacional. Y en algunas de esas plantas, pues las operaciones se han suspendido. Una de las líneas, pues que estamos revisando y construyendo de la mano pues, de seguridad y salud en el trabajo, tiene que ver con garantizar también la confiabilidad humana. Recordemos que venimos, o en el mejor de los casos, venimos de una cuarentena pues, de 30 días y digamos, músculo que no se utiliza se atrofia. Tenemos pues personas que han estado quietas mucho tiempo, que en donde el conocimiento, a pesar de que no se elimina, pues sí surge, se resiente un poco. Entonces, considero que también es pertinente revisar
en nuestros equipos de trabajo, qué tan posible realizar también una especie de reinducciones, no solo desde la parte operativa o de seguridad en el salón del trabajo, sino también la parte técnica de los equipos, recordar un poco de cómo atender estos equipos. Sería una de las líneas en pro como de garantizar esa confiabilidad humana y que estos arranques que estemos haciendo en las distintas operaciones pues sean llevados a feliz término. Muchas gracias, Juan, por el espacio. A vos, César, muchas gracias. Germán, buenas tardes. Y buenas tardes para todos. Tengo varios comentarios. Uno con relación al personal. De acuerdo que hay que hacer como todo este tema de la reinducción, el personal puede estar oxidado, pero además muy importante en este momento y frente al tema de contagio y pandemia y demás, pues capacitarlos en los protocolos de distancias y de todo lo que hay que tener en cuenta ahí para evitar los contagios. Van a llegar, como decimos, a una nueva normalidad donde la operación de planta y todas las tareas de mantenimiento tocará hacerlas bajo unas circunstancias diferentes para reducir el riesgo de contagio. Por otro lado, pues se ha mencionado el tema de presupuestos, de la parte financiera, de involucrar al personal de producción y totalmente de acuerdo. A mí me parece que, y lo hemos insistido pues, en todos los escenarios que podemos, es que el mantenimiento no es una isla, sino que es un elemento que interactúa con todos los demás áreas de la organización y por consiguiente pues hay que involucrar a todas las partes que tengan que ver. Y en ese orden de ideas, pues todo el tema financiero pues se vuelve importante. Me parece muy importante revisar el tema de coberturas de las pólizas de seguros y sobre todo el tema de las posibles exclusiones. Algunas pólizas, por ejemplo, las de rotura maquinaria, establecen exclusiones a siniestros ocurridos durante periodos de prueba, por ejemplo. Entonces, si estamos haciendo todos estos ensayos de prearranque y demás, y se presenta una falla, es posible que si no se ha avisado a la compañía de seguros, el evento no esté cubierto. Y finalmente, para redondear ahí un poco las ideas, pues creo que el enfoque de gestión de activos es fundamental en estos momentos. Gestión de activos pues busca generar valor a partir de los activos. Sabemos que es un balance entre riesgo, costo y oportunidad, y pues ahí se juntan buena parte de los temas que hemos tratado, que Juan Carlos nos ha presentado en la tarde de hoy. De modo que pues son mis comentarios y Juan Carlos, muchas gracias y felicitaciones. También un saludo a Gerardo, que le escribí por el WhatsApp pero no me ha respondido. Y no, pues muy bien y ojalá que sigamos con este tipo de conferencias. Muchas gracias, Germán. Adelante, Nicolás. Tenías la mano levantada. ¿Me permites un momento? Sí, José, ¿cómo estás? Bien, Sí, amigos, ¿cómo están? Juan Carlos. Mira, Juan Carlos, hacer unos aportes adicionales desde el punto de vista de seguridad. Estar preparados para lo que no esperamos encontrar. Digamos que esperamos que la máquina pueda arrancar y todo lo demás, pero tiene riesgos operativos y técnicos también. Por ejemplo, hay, como mencionaba Nicolás, hay equipos que pueden tener una serie de subproductos desarrollados durante el tiempo de parada, por ejemplo, hacer lo que son los flushing de la línea de aire, todo lo demás, aprovechemos los filtros viejos, haciendo unos venteos adecuados, lo que llamamos la pegada de las máquinas que son rotativas, de pronto aprovechar los lubricantes viejos para hacer volteo o giro manual y garantizar de que estas piezas no tengan la posibilidad de ser expuestas a rayaduras. Lo que decía alguien más acerca de la gente, el uso responsable de los CPPs, la gente está muy pendiente de que las máquinas arranquen como debe ser, pero de pronto uno a veces le incomoda que el respirador, que la gafa se le ahuma, etcétera, etcétera. Entonces tiene gente pendiente de eso también, porque adicional tenemos que estar pendientes de la supervisión de fallas. Alguien mencionaba también que una señal se puede aislar. Si tenemos una máquina que está ciega en algunas partes, el control no va a funcionar adecuadamente y podemos tener alarmas falsas. ¿Qué tal la gente que nos puede apoyar con sus ojos expertos desde afuera? No todo el mundo metido ahí,
para ver en qué no nos podemos estar equivocando. Las listas de chequeos son bien importantes, pero todo depende de la conducta humana. Y también estar preparado para lo que de pronto no estamos preparados, que una máquina arranque mal, que tengamos una fuga, que tengamos un vertimiento al ambiente, etcétera, etcétera. José, muchas gracias. Voy a darle un minutico el paso a Nicolás. Nos quedan un minuto largo. De pronto, si seguimos aquí, permanecemos toda la tarde. Entonces, Nicolás, adelante. Gracias, Juan Carlos. Sí, lo que pasa es que me queda, pues yo creo que esta oportunidad que nos das es para reabrir otras charlas y de pronto te lo había manifestado también, es que en este momento hay una necesidad fuerte de establecer un protocolo de nosotros los expertos en compañía, en alianza con los químicos, sobre desinfección de máquinas. Porque pues sabemos que en este momento hay unos protocolos a nivel Colombia que son sacados y copiados de la OMS. Hay un documento que se llama Reactivación de Producción de la Industria Nacional Fase 1 y ahí nos hablan de cómo, digamos que debe hacer para una limpieza normal. Es abundante agua y jabón, obviamente hipoclorito de sodio al 0.5, también podemos utilizar alcohol etílico al 70, Nicolás. pero hay muchas empresas que no saben en qué momento, dónde, porque hay superficies que no se, y equipos que no se puede generalizar. Entonces esto nos hace repensar en otras charlas posteriormente. Eso por un lado. Dale, Nicolás. Sí. Discúlpame de pronto por el interno, no. Lo que pasa es que no quisiera como seguir alargando porque como digo, nos iríamos muy lejos, pero no quiero que nos cierre la reunión sin agradecerles a todos. Y Claro. ahorita conversamos y miramos cómo más nos juntamos. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima charla.